Espacio Covalente y la Asociación de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia, APIA, presentan el ciclo de charlas con nobles investigadores bajo la interrogante que están investigando los jóvenes en el área de la salud mental. Como objetivo principal de la actividad, buscamos difundir las investigaciones que se están realizando en el área de salud mental por profesionales con incipiente experiencia en la investigación académica, dando valía a la experiencia singular y colectiva desde un posicionamiento ético desde las ciencias sociales. Hoy continuaremos con la segunda mesa del ciclo de charlas, como se mencionó en la inauguración de este primer ciclo. Pretende ser un espacio para que los nobles investigadores podamos presentar nuestros trabajos y construir redes a nivel local y regional, que generen diálogos en el ejercicio de investigar, para nutrir, para reconocer los esfuerzos, para colaborarnos conjuntamente. En esta oportunidad vamos a presentar problemáticas clínicas contemporáneas y sujetos sociales complejos. La sociología clínica como metodología de investigación. La sociología clínica nos ayuda a comprender la realidad del individuo desde el momento sociohistórico en el que se encuentra. Permite abordar sus relaciones humanas, la relación que tiene con la sociedad, sus hábitos, teniendo en cuenta lo que vive y cómo lo sienten. En palabras de nuestra querida Ana María Araujo, la incompletud implica, en nuestro caso concreto, no remitirnos solamente a compartimientos estancos del saber, sino hacer referencia a registros múltiples interdisciplinarios que se complementan y se articulan. Esto implica romper los ciclos del poder disciplinario, del poder del discurso, del poder de la magna ciencia, para cuestionar y cuestionarnos permanentemente. Voy a presentar a nuestros expositores. Por un lado, Fernando Mier Sosa, licenciado en Psicología UDELAR, maestrando en Psicología Clínica UDELAR, estudiante de la especialización en Psicoterapia Psicoanalítica IUPA AUDEP, miembro de la Comisión Científica y miembro del Departamento de Fotolenguaje y Grupo de la Asociación de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia, APIA, docente, ayudante en Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, UDELAR, cofundador de Espacio Covalente y corresponsal de la Red Internacional de Psicología Clínica y miembro del Nodo Sur. Por otra parte, Santiago Ferreira, licenciado en Psicología, maestrando en Psicología Clínica, corte 2017, Facultad de Psicología UDELAR, enfoque en estudios sobre la hipermodernidad y sus transformaciones en el mundo del trabajo, repercusiones sociales y psicológicas. Integrante del Nodo Sur, Red Internacional de Psicología Clínica, psicoanalista, miembro del Grupo Lacaniano de Montevideo. Comunico que una vez finalizadas las exposiciones se dará lugar a los comentarios de la doctora Ana María Araujo, a quien Dora Musetti presentará. Los escuchamos. Gracias, Joa. Una aclaración en cuanto a la presentación mía y de Santiago, que es la Red Internacional de Sociología Clínica, el RIS, y bueno, formamos junto con Santi y con Ana el Nodo Sur también. Antes de comenzar y encuadrar las exposiciones que haremos junto con Santiago en un intercambio y en un diálogo de la metodología en sociología clínica, quiero agradecer a algunas instituciones que formaron parte de la difusión del ciclo de charla, que son Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, el Instituto Universitario de Posgrados de AUDEP, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, el Centro Adeleriano y la Federación Uruguaya de Psicoterapia. A su vez, el agradecimiento a la ANI por la declaratoria de interés del ciclo de charlas. Con Santiago pensamos una propuesta diferente a
ser dos exposiciones por separado, sino que la pensamos en un diálogo porque hay un punto que nos une en la mesa de hoy, que es la sociología clínica, y queríamos contribuirnos en un espacio también de aprendizaje y de construcción de conocimiento en conjunto, que también forma parte de una identidad que tenemos y que hemos construido lo largo de la trayectoria de la maestría. Vamos a hacer una acumulación en cuanto al tiempo que teníamos de exposición cada uno, y dividimos en 3 bloques, dando una introducción de las investigaciones de cada uno, en una introducción a la problemática que nos atraviesan las investigaciones, y presentando a nuestros sujetos sociales complejos que hacen a la investigación y a la construcción del conocimiento en conjunto a ellos. Un segundo bloque donde estaremos intercambiando sobre la metodología, los fundamentos epistemológicos de la sociología clínica y las estrategias metodológicas que construimos para la investigación, cerrando con cada uno la presentación de algún esbozo de análisis o observación, más que nada reflexiones en cuanto a la investigación. Santi, si querés agregarme algo, o empiezo a hacer mi presentación. Todo bien. Bárbaro. Bueno, investigación, historia de vidas de mujeres en la vejez, se encuadra en la investigación de maestría en psicología clínica de la Facultad de Psicología, una investigación que apunta a explorar la construcción de identidad de mujeres en su tránsito por la etapa de la vejez, que tienen una participación social y política de forma activa. Nos situamos a partir del contexto sociohistórico para pensar estos sujetos que estamos insertos, la hipermodernidad, un contexto con características y vivencias de inmediatez, incitados por el deseo y la búsqueda de satisfacción individual e inmediata. Se presenta, en decir de palabras de Araujo, de Ana María Araujo, como una mutación civilizatoria, proponiendo nuevas formas de vincularse con los otros, la que repercute en las transformaciones de los sujetos. En esta sociedad globalizada, antiguos prejuicios se actualizan y devienen en conductas y actitudes discriminatorias y de desvalorización hacia la vejez. Se destaca en la actual sociedad, entre otras cosas, la búsqueda de perfección, adecuados a modelos de salud y belleza imperiosos, que generan desinterés y muchas veces exclusión, no solo en la vejez, sino también en otras minorías de poder. Las personas mayores, al decir de Le Breton, suprimen algunos de los valores centrales que para él son la juventud, la seducción, la vitalidad, el trabajo, sin poder muchas veces o sin saber simbolizar el hecho de envejecer o incluso de morir. La vejez en una sociedad hipermoderna, según muchos autores, se comprende como la vivencia de estar sin función, de una manera de pasividad, como lo marcan algunas políticas, donde expresan que se sienten a veces expulsados de los entornos sociales. Varios autores se refieren al término viejismo para describir en panorama general la vejez, donde hablan de un contexto de prejuicios y estereotipos negativos que hacen a la discriminación a esta franja etaria, simplemente de acuerdo a su edad. Frente a este panorama, realmente construimos un problema donde, a pesar de que las personas puedan tener expectativas positivas sobre su proceso de envejecimiento, pueden caer en una vulnerabilidad ante la amenaza de estos estereotipos referentes a la franja histórica, a la franja etaria. En Uruguay, y hago énfasis en esto porque esta investigación se hace en el 2019, el panorama ha cambiado, pero frente a ese panorama que nos encontramos en el 2019, había una situación que se implementaron políticas de inclusión y participación para el bienestar en la vejez, donde ofrecen una lectura diferente a la vejez, o por lo menos la posibilidad de transformar una lectura.
Nos pareció entonces, ante esta problemática, buscar a personas que estén de una manera diferente a estos estereotipos, que puedan tener una participación activa, que tener una inserción en la sociedad, en las diferentes esferas donde se puedan presentar, y nos propusimos como objetivo construir, o por lo menos intentar describir, cómo se fue construyendo esta identidad en la vejez de estas mujeres en particular, y explorar las vivencias que tienen de la vejez y la vivencia en este momento, con estos prejuicios y estos estereotipos, cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo les hace llegar. Como característica de inclusión de la población específica, propusimos personas entre 70 a 85 años que tengan inserción en participación en diferentes lugares. Y tenemos dos grupos de representantes. Por un lado, representante mujeres de la REDAM de Montevideo, que la REDAM es la red de personas mayores que aproximadamente nuclea a 300 organizaciones a nivel de todo el territorio nacional, y acompaña activamente el proceso de toma de decisiones en materia de envejecimiento y vejez, con el apoyo del Instituto de Personas Mayores, a través de varias modalidades de trabajo, procurando siempre la inclusión de todas las personas mayores en el diseño, monitoreo de las políticas públicas, que son los sujetos que puedan tener voz en las decisiones para su bienestar. Y por otro lado, tenemos mujeres referentes de la Casa de la Mujer, en una de las comunas de Montevideo, que la Comuna Mujer apunta a un espacio de participación, de encuentro y propuesta entre mujeres para potenciar el desarrollo de iniciativas y fortalecer sus derechos y dar respuesta a necesidades específicas. Por ahí dejo planteado el problema de la investigación y a su vez la población con estas características de inclusión y exclusión al momento de indagar sobre sus historias de vida. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes hoy. En primer lugar, les quiero agradecer por la instancia y un placer compartir esta mesa con compañeros tan queridos. Les comento un poco de la investigación. Esta investigación se lleva adelante en el marco de la maestría en Psicología Clínica de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Se titula Trabajadores Invisibles, Manifestaciones del Sufrimiento en un call center montevideano en la hipermodernidad, y tiene como objetivo analizar el sufrimiento de los trabajadores a partir de los niveles macro, meso y micro, la institución del trabajo en la hipermodernidad, la dimensión de la organización del trabajo en el caso estudiado, y la dimensión singular de la trayectoria de vida de cada trabajador. A partir de la búsqueda de antecedentes, se desprendió una fuerte impronta de investigaciones que categorizaban el padecimiento de los trabajadores, y se identificó una ausencia de perspectiva clínica y compleja en el abordaje del fenómeno. Categorías como burnout, depresión, engagement, entre otros, proliferan hoy en el medio científico y en las producciones académicas sobre el mundo del trabajo. Dichos significantes son productos del discurso capitalista que clausura la singularidad, categoriza y acalla la voz de los sujetos. En esta operatoria científico-capitalista se invisibiliza el sufrimiento de los trabajadores. Por lo tanto, podemos decir que se enmarcan en el discurso científico hegemónico en consonancia con el discurso capitalista neoliberal, cuyo interés radica en comprender qué convierte a los sujetos en improductivos, qué los imposibilita trabajar. Se enfatiza poco en la angustia que muchas veces está presente en el proceso de trabajo y lo que tienen los sujetos para decir al respecto. Por lo cual se hizo pertinente analizar las manifestaciones, como les decía, a partir de la voz y el relato de los actores sociales, quienes poseen un saber al respecto de los procesos sociales de los que son parte, y por lo tanto la pregunta de investigación que nos hacemos es: ¿cómo se manifiesta el sufrimiento de los trabajadores de un call center montevideano en la hipermodernidad? Y se desprenden las siguientes preguntas que también guían la investigación.
cuáles son las manifestaciones del sufrimiento producido por la institución trabajo en este momento sociohistórico que vivimos hoy, la hipermodernidad, cuáles son las experiencias de sufrimiento que atraviesan al colectivo de trabajadores de un call center, enmarcado en lo que es la organización del trabajo, en un caso puntual, que es el que estudiamos, y cuáles son las experiencias de sufrimiento a nivel singular. Se trata de coproducir conocimiento sobre el sufrimiento de los trabajadores de forma contrahegemónica. Contrahegemónica en dos sentidos. En sentido contrario a los intereses ideológicos dominantes que sustentan las prácticas de producción de conocimiento sobre el malestar de los trabajadores, es necesario investigarlo desde una perspectiva crítica, clínica y comprometida ética y políticamente con los trabajadores, de modo tal que sea posible incidir en la agenda de reivindicaciones y diseñar dispositivos de atención adecuados al malestar en cuestión. En sentido contrario también a las metodologías científicas que proponen la producción de conocimiento desde un lugar de una supuesta objetividad y neutralidad del investigador. Se propone investigar reconociendo la subjetividad del investigador como parte del proceso de producción de conocimiento que influye en cada etapa del estudio. No tenerlo en cuenta es ignorar su incidencia y también obturar la potencialidad de la práctica investigativa, siendo crucial la valorización del saber que tiene el sujeto sobre sus propios procesos. Es necesario dejar de lado los procesos y paradigmas universalizantes y homogeneizantes que producen un borramiento del discurso del otro y su singularidad. Por lo tanto, esta investigación se propone co-construir conocimiento con los trabajadores, propiciando la visibilidad de los procesos a los cuales se ven expuestos durante su vida cotidiana. En este movimiento epistémico y metodológico se construye saberes que de alguna manera dan cuenta de los procesos de explotación contemporánea. Se trata de profundizar en procesos de investigación construidos en una idea de democratización, como dice Jacques Réaume, del conocimiento de la actividad investigativa. Y también dejo por ahí. Bueno, en este segundo punto que vamos a tratar de que sea un diálogo con Santiago, que también muestra como el espíritu de lo que fuimos construyendo, que también una apuesta al conocimiento en conjunto con otros y con un par para poder problematizar y poder interiorizar más los temas. El posicionamiento que tenemos en cuanto a metodológico y la estrategia metodológica parte desde la sociología clínica y como afirmamos que una metodología implícita o explícitamente está inscripta en un marco epistemológico. Una epistemología para la acción desde el marco conceptual de la sociología clínica significa el posicionamiento desde la implicancia, desde la empatía, desde la consideración fundamental que son los actores sociales, la población con la que trabajamos, la capacitada para reflexionar, significar y resignificar su propia realidad. Nos posicionamos desde la perspectiva epistemológica y metodológica de la sociología clínica con la posibilidad o con el fin de acceder a lo multireferencial, donde articulamos lo individual y los procesos colectivos, lo psíquico y lo social, intentando romper la dicotomía de lo psicológico por un lado y lo social por el otro, en aras de poder articularlos. Intentamos comprender la historia a través de los mismos sujetos y lograr un cambio a partir de ellos mismos, que puedan transformar su realidad a partir de su propio conocimiento. Para eso nos posicionamos desde paradigmas de la complejidad, porque bueno, caer en saberes con sujetos que tienen un constante movimiento implica apoyarnos en este paradigma y aportar la multicausalidad y la diversidad del tejido de los fenómenos. También reconociendo que en los sujetos y en nosotros hay un inconsciente y hay deseos, se hace necesaria una postura desde el paradigma de la incompletud,
posicionarnos desde una dimensión de apertura, de inacabado, de finitud, de poder conocer y reconocer que la realidad pasa por procesos conscientes e inconscientes, misma de cada sujeto. Fundamentalmente en el proceso de ir construyendo conocimiento, vamos construyendo hipótesis en conjunto, en el mismo proceso, con la misma, acercándonos a la realidad de los sujetos, con sus mismas historias, articulando entre lo teórico y lo práctico, entre la experiencia de las historias de vida, siempre centrados a través de las vivencias de los sujetos. Sí, yo quería agregar también, un poco trayendo esto del título de la mesa de hoy, en relación a la concepción del sujeto social complejo. La concepción del sujeto social complejo de alguna manera nos ubica para pensar cómo hay distintas dimensiones que lo atraviesan, y no solamente si nos paramos desde un lugar de la psicología, pensarlo desde lo inconsciente o lo consciente, sino que también el sujeto social complejo está atravesado por los grupos de pertenencia y no pertenencia, los enclazamientos sociales, su cuerpo, las distintas regiones en donde habita, los distintos espacios que habita, y de esa manera poder complejizar también cómo está marcada su trayectoria de vida por estas distintas dimensiones que lo conforman. Y a su vez también estas dimensiones que los conforman se van articulando e intrincando para ir dando cuenta de lo que son los nudos sociopsíquicos a los que apuntamos, para poder comprender justamente esta complejidad del sujeto. Los sujetos justamente con los que trabajamos, Fernando en este caso de su investigación, y en mi caso de los trabajadores, atraviesan distintos fenómenos en donde está en juego su historia de vida y también toda la dimensión social de, como mencionábamos, los grupos de pertenencia, ¿verdad? Entonces, desentrañar justamente cómo se articulan y de qué manera influyen las estructuras sociales y su realidad psíquica, su fantasmática y lo inconsciente, es de alguna manera tener una apertura hacia una visión y un pensamiento complejo y no reduccionista, como lo es el pensamiento más hegemónico de alguna manera, ¿no? Entonces se trata como de eso, de ir pudiendo acercarnos y aproximarnos a nuestras poblaciones de investigación desde otro lugar, a partir también de una humildad epistemológica, desde esto de la incompletud que mencionaba Fernando, de entender también que no vamos a poder abarcar todo, porque la complejidad implica eso, o sea, hay algo en donde siempre va a haber puntos ciegos, en donde siempre vamos a encontrarnos con obstáculos, y también la imposibilidad de abarcarlo todo. Me parecía importante también señalar eso, y en relación también a la co-construcción de saberes que hacemos con los sujetos, la epistemología de la sociología clínica se enmarca también en lo que es la epistemología del sur, que implica de alguna manera darle voz a otros saberes que no son los que de alguna manera tienen un lugar central en lo que es el ámbito científico, ¿no? Los saberes que tienen los sujetos con los que trabajamos sobre sus propios procesos, como decía Fer, que de alguna manera a la hora de trabajar desde la sociología clínica, que ahora en un rato vamos a hablar más de lo que es lo metodológico, se centra en poder dar voz a eso, ¿no? A hacer circular la palabra desde qué es lo que los actores sociales piensan y sienten sobre lo que están viviendo y sobre lo que es también objeto de nuestras investigaciones. Sí, algo para agregar antes de irnos a lo metodológico, es el posicionamiento que también tenemos como investigadores, de reconocer que estamos implicados, que estamos comprometidos, que tenemos intereses, que, bueno, manifiestos y latentes, que se ponen en juego en conjunto con el otro, que nos afecta y nos deberíamos dejar de afectar por lo que nos propone el otro, por la historia que nos comparte el otro.
Por eso es muy importante el análisis de la implicación, de bueno, la subjetividad que ponemos en juego, de la transferencia y la contratransferencia que se pone en juego a la hora de encontrarnos con el otro, cuando nos brinda de una manera muy desinteresada sus historias, sus secretos, sus fantasmas, como decía Santi, que son fundamentales a la hora de construir conocimiento desde el sur, efectivamente, porque tenemos diferentes modos de construir la realidad y de construir nuestras sociedades. Sí, yo quiero agregar también en relación a esto que decías del reconocimiento de la subjetividad, ¿verdad?, del investigador, me parece importante también en relación al análisis de nuestra propia implicación, mencionar que una también de los paradigmas importantes es el del análisis de la transferencia y contratransferencia en investigación, porque es importante a la hora de lo que es la realización del trabajo de campo, en cuanto a poder comprender que en toda relación humana se producen los fenómenos de transferencia y contratransferencia, y la palabra del otro nos causa distintas emociones, nos puede indignar, nos puede afectar emocionalmente, y también nos puede angustiar, como decía Georges Debois, que de alguna manera la angustia del investigador tiene un lugar muy importante en lo que es el análisis de los datos que recogemos de nuestras investigaciones, y que nos permite también entender desde qué lugares estamos escuchando para también encontrar esos puntos ciegos que mencionábamos hace un rato y que a veces obstaculizan el análisis, ¿verdad? Es un material muy importante lo que es el análisis de la implicación y de la contratransferencia en investigación para poder analizar el material. Las emociones que se ponen en juego allí a la hora de investigar, y un aprendizaje que nos deja la sociología clínica es poder, como investigadores, no ser tan rígidos y, como decía, dejarnos afectar, poder disfrutar, poder divertirnos con el otro, poder angustiarnos y de esa manera estar afectado, porque también desde ahí se construye el conocimiento, por lo menos como nosotros lo concebimos. Sí, y también esto de las emociones que causan los relatos de los sujetos con los que trabajamos, poderlos poner en juego también a la hora de las construcciones de hipótesis, ¿verdad? ¿Qué construcciones de hipótesis hacemos en conjunto, justamente con los trabajadores en mi caso? Y eso va emergiendo a la hora de ir trabajando en grupo, ¿no? O sea, son a partir de las resonancias que se van generando que podemos ir trabajando y poniendo la subjetividad de nosotros como investigadores sobre la mesa, y generando también cierta práctica horizontal y democrática de construir conocimiento. Y los mismos participantes se van transformando al escuchar las vivencias de los otros. Se van transformando y se van enriqueciendo, se va enriqueciendo su propia historia, porque hay cosas, es muy interesante cómo un hecho social puntual, histórico, se ve significado de diferentes maneras de cada uno, ¿no? A veces muy similares, pero a veces muy distantes, y en eso se enriquece mucho la construcción del conocimiento en grupo. Sí, en lo que es entre la historia macro y la historicidad de lo que el sujeto va construyendo sobre su propia trayectoria de vida, ¿no? Que también se puede ir transformando ese mismo relato que se hace a partir de empezar a hacer circular la palabra en grupo y escuchar los relatos de otros, ¿no? Porque la dimensión grupal en ese sentido hace eco y permite también una movilización del sujeto, ¿no? Sí, la posibilidad de articular los niveles de afección, como te referías brevemente, en un nivel más macro, donde hay hechos sociohistóricos que repercuten en todos ellos, claramente de diferente manera, pero bueno, la necesidad también de articular esos hechos sociohistóricos con las vivencias de cada uno, con la subjetividad, con la historicidad de cada uno, y poder allí
aprender esos nodos sociopsíquicos que son tan importantes a la hora de investigar. Sí, en cuanto a esto que decías de los niveles, por ejemplo, en el caso de la investigación de los call centers, el nivel meso también es importante a la hora de pensar cómo impacta la organización del trabajo, es decir, lo que tiene que ver con la empresa en particular, y cómo se articula también con el momento sociohistórico y la trayectoria de vida del sujeto, ¿no? O sea, el momento sociohistórico hoy, la hipermodernidad y sus características en el mundo del trabajo, y en relación también a lo que es la trayectoria singular que ha realizado el sujeto en su vida, ¿no? ¿Sí? Al igual que en mi investigación, la vejez como fenómeno sociohistórico particular, con características como presentaba al principio, desde también la construcción que se hace institucionalmente en los grupos de referencia y la trayectoria fundamental de cada uno, ¿no? Cómo va transitando y cómo va historizando esa construcción de la identidad en esa etapa. Sí, y en cuanto a lo que es el trabajo de campo y la escucha del investigador, como decíamos, está toda la dimensión del reconocimiento de la subjetividad del investigador, pero también el posicionamiento clínico a la hora de inclinarnos ante lo que es la palabra del otro, ante lo que es el fenómeno y cómo impacta en su vida, el fenómeno que estamos estudiando y cómo impacta en su vida, a partir de construir las hipótesis conjuntamente con él o con ellas, y también estar abierto en esa escucha emocional, racional, inconsciente de lo dicho y lo no dicho, a las múltiples dimensiones del impacto que tiene esto que estamos estudiando en la vida del trabajador en caso. ¿Sí? Del fenómeno, de la problemática o de los sujetos. Uh-huh. Siento que nadie nos controla el tiempo y podemos seguir hablando, pero vayamos si quieres a nuestras estrategias metodológicas, que bueno, Dale. Ahí se centran. Nosotros con Santiago hablábamos antes que más allá de que en un punto coincidimos en la estructura, la estrategia de cómo fuimos diseñando la metodología para indagar en estas problemáticas, algunos diferentes caminos en cuanto a la triangulación necesaria en la investigación, que en mi parte, algo que nos une es las historias de vida, pero además la posibilidad de entrevistas con informantes calificados, que en mi caso forman parte de, bueno, instituciones desde las políticas públicas, desde la Universidad de la República y diferentes actores sociales involucrados en las organizaciones civiles, más participativos. Y el registro etnográfico también, que aportó muchos datos a la hora de, bueno, relevar cómo transitan y cómo se construyen. Bien, en mi caso, el diseño metodológico implicó en un primer lugar entrevistas a informantes, en lo que fue trabajar con sindicalistas, fundamentalmente de la Coordinadora de Trabajadores de Telecentros, que me aproximaron de alguna manera a lo que era el campo de la problemática, ¿verdad? Para poder luego pasar a lo que fue la invitación a trabajadores afiliados de un call center en particular. Se eligió un caso para poder trabajar. Entonces se extendió la invitación para hacer los talleres de sociología clínica, de historia de vida grupal. Fueron seis participantes, con los que después de realizar los talleres de investigación en sociología clínica, de historia de vida, se realizaron también entrevistas en profundidad, específicamente sobre lo que fue las experiencias en el trabajo en el call center. Capaz que hablamos un poco, Fer, de las características de los talleres. Ahí va, dale.
Bueno, en el caso de investigación, se propuso hacer historia de vida grupal, en el caso de Fer también. Lo que hicimos fue, en primer lugar, de alguna manera, proponer la tarea, ¿verdad?, desde los soportes metodológicos de la sociología clínica, con la técnica disparadora del nombre. Después realizamos árbol genealógico y realizamos también proyecto parental a nivel laboral y finalmente hicimos trayectoria psicosociolaboral. Lo que tienen los soportes metodológicos, una de las características de los soportes metodológicos de la sociología clínica, se pueden justamente adaptar a lo que es el objeto de estudio, por eso decía trayectoria psicosociolaboral. Después el árbol genealógico también, centrándonos en lo que eran los aspectos laborales del árbol genealógico, y bueno, en relación al proyecto parental, justamente también a nivel laboral, que es lo que pienso que mis padres querían para mí, ¿no?, a nivel laboral. Bien, y similar a Santiago también con el soporte del nombre como disparador, que ya de hecho se abre a la historia de vida, quién lo elige, cómo, por qué, y se va abriendo la trama de la novela familiar desde ese disparador, que parece sencillo de decir por qué me nombraron, pero que empieza a salir una historia con fantasmas, con secretos, muy interesante. Después el árbol genealógico, que nos centramos más que nada en los procesos de envejecimiento, cómo habían percibido estas mujeres la vejez de sus padres, de sus abuelos. Un proyecto parental más abierto, no tan centrado como Santi en cuanto a lo laboral, sino que más abierto para ver qué pensaban que habían deseado sus padres para ellas, pensando también de que ese proyecto se debe haber resignificado muchas veces por la etapa en la que están, ¿no? Y se vio también esa construcción y deconstrucción del proyecto parental, lo que esperaban, los que siguieron y los que no, y cómo se sentían con ese haber traicionado de alguna manera el deseo de los padres, pasando por el análisis de las trayectorias, donde se vieron momentos muy fuertes en Uruguay, principalmente la dictadura uruguaya, que las afectó y las muy movilizante en ese aspecto, dado que, bueno, ya conocemos bastante y creo que es una fecha bastante específica la de día de hoy, mañana principalmente, con respecto a esto, que no se dejó pasar y se pudo profundizar en cuanto a lo que implicó. Y finalmente, cerrando con un sociodrama, que de una manera teatral pudieron representar lo que significaba el envejecer hoy y el envejecer ayer, era como la consigna, el siglo pasado, más el envejecimiento de sus padres, y cómo de alguna manera se ha transformado esa percepción de la vejez, y bueno, cómo algunos miedos siguen estando ahí. Ese fue el abordaje de las historias de vida con estos soportes metodológicos que fuimos seleccionando para la apertura de las historias de vida. Sí, yo quería agregar algo que también me parece importante en relación a lo que es después también el análisis del material, ¿verdad? En lo que es durante la realización de los talleres, ¿verdad? Van emergiendo distintas hipótesis y participaciones que hacen los sujetos sobre lo que escuchan de las historias de los otros, sobre las resonancias y los ecos que generan, y eso permite avanzar de alguna manera hacia una comprensión siempre incompleta, ¿no? Pero avanzar hacia comprender un poco más desde qué lugar se habla y desde qué lugar está apareciendo esto de la historia del sujeto, ¿verdad? Entonces, mencionar como esto de la reflexión más coral del grupo, que de alguna manera también es importante registrar y tener en cuenta a la hora de investigar, ¿no? De poder tomar nota, de tener un diario de campo,
llevar adelante la investigación. Es un aspecto más técnico, pero que es importante mencionarlo también. Y a ver si algo más. Bueno, los emergentes que surgen de eso para luego continuar trabajando, y también cómo en las distintas etapas de la investigación van resonando algunas cosas que insisten y poderlas traer también para trabajarlas en cada momento, ¿no? ¿Tenemos algo más de metodología, Santi? Yo tengo anotado estas cosas, creo que no nos olvidamos de nada. Cualquier cosa retomamos si hay alguna consulta o algún comentario. Bueno, en un esfuerzo de plantear un esbozo para compartir alguna reflexión o alguna observación que hemos tenido, pues estábamos en la misma situación con Santi, bueno, a conclusiones nos parecía muy ambicioso en este momento, incluso capaz que cerrando la tesis, conclusión es una palabra que debería quedar grande por el movimiento que se hace, pero en un intento de esbozo de reflexión, de mi investigación puntualmente, quería compartir que pudimos ir observando que no hay aún una solidez en cuanto a la autopercepción de estar transitando en la etapa de vejez. Pudimos observar, y además con el respaldo de los informantes calificados, que aquellas organizaciones que tienen una larga y fuerte trayectoria en Montevideo o en Uruguay, a veces más ampliado, hay una participación política, pero la autorreferencia es como ex trabajadores o trabajadores retirados, en el resultado de una construcción de la propia identidad para poder autodefinirse como persona mayor y pensar la lucha de estar en la vejez, aún no se expresa con tanta determinación. Una entrevistadora nos menciona que las personas normalmente se piensan desde otros lugares que han tenido en su trayectoria, sea identificarse como mujeres, como trabajadoras, como afrodescendientes, pero la lucha, la militancia como viejo o vieja, todavía hay una cierta dificultad de poder identificarse. A veces incluso se dan autoexclusiones en el ser viejo desde diferentes espacios, donde se trabaja y se intenta pensar y trabajar con las personas mayores, y aquellas personas que empezaron un recorrido de autoidentificarse como viejo o vieja, les implica una tarea ardua por el hecho de, como traíamos al principio, una imagen que concibe la sociedad no muy favorecedora. Resulta entonces de la etapa final del ciclo vital, la última etapa, despierta algunos miedos y temores, fantasías que son evocados a partir de experiencias y vivencias del ser viejo en nuestra sociedad, también de la familia, que aunque son construidas por estereotipos o prejuicios, no son ajenos a ellas y les causa temores e inquietudes en el devenir. Algunas líneas de análisis en cuanto a los miedos pequeñas es el miedo a la muerte de seres queridos y a la muerte propia, a la finitud de la existencia, a la dependencia o la discapacidad, un miedo muy grande a lo que se concibe como residenciales o casas de salud, centro de larga estadía para nuclearlos en algo mayor, y un miedo, un malestar a lo que es la soledad en esta etapa. Bien. También coincido con Fer un poco en este momento. El trabajo de campo lo realicé en 2019, y bueno, para enmarcar un poco en qué estoy, hace una semana que terminé de grabar, lo comento en todos lados porque estoy muy feliz, pero terminé de grabar y bueno, un poco comentarles un poco del
centrarme en algo específico que viene como insistiendo para lo que es el análisis y los resultados de la investigación. Escribí algo. Como planteábamos, tenemos 3 niveles de articulación para pensar los nudos sociopsíquicos. Uno de los resultados que insistió en los relatos de en las 3 etapas de la investigación tiene que ver con el impacto a nivel somático de la experiencia de trabajo en el call center. Experiencia de trabajo que se inserta en esta sociedad hipermoderna de las hiperexigencias y el rendimiento, que hace cotidiano el hiperesfuerzo sobrehumano que se desencadena en la interfase entre el trabajo cotidiano con la virtualidad de las herramientas informáticas en el call center y la subjetividad de los trabajadores. A su vez, la organización del trabajo implica una tarea que mutila la corporalidad, recortando y dando relevancia a la voz. La voz como un objeto pulsional predominante de la tarea y que sostiene el vínculo con el cliente con el que se comunica el trabajador. A su vez, se observa una disposición a colocar al trabajador de parte de la empresa como una máquina receptora de problemas, anulando su subjetividad, dando cuenta de un impacto que provoca en cada uno, de alguna manera, tolerar cada una de las quejas y reclamos que recibe. Ser depositario del desecho implica una supresión de la vida anímica del sujeto que realiza el trabajo, colocándolo en el lugar de objeto. Hay algo que también insiste mucho, es la expropiación de la voz, pero también la supresión de la corporalidad, y de alguna manera eso va marcando cierta característica del trabajo y del malestar que se va generando a nivel del trabajador de call center, en una máquina organizacional que lo coloca más como objeto que como sujeto, y que, bueno, un poco pensándolo hoy con toda la situación pandémica y pensando el trabajo en la pandemia, el call center se asemeja a un verdadero laboratorio de las nuevas formas de explotación que se plantean hoy con la pandemia mediante, ¿verdad? Y bueno, por ahí. Algo, ya te doy la palabra, Dora, pero me parece que en una charla anterior que tuvimos a la exposición con Santi, bueno, son panoramas que no son tan positivos como uno quisiera, pero me parece que es un argumento para poder seguir peleando de alguna manera, o poder seguir problematizando, claro, visualizando principalmente estas situaciones para poder hacer en la medida que sea posible, en lo poco que podamos aportar o lo mucho, pero un cambio. Muchas gracias. Gracias, Santi, por la compartida esta. Bueno, me es muy grato presentar a nuestra invitada que va a hacer los comentarios, la doctora Ana María Araujo, que es una profesora brillante, que es un placer tenerla con nosotros. Es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, y tiene un diploma de estudios en profundidad en psicología, École pratique des hautes études en sciences sociales de París, Francia. Maestría de filosofía en la Universidad René Descartes de Estrasburgo, Francia, y profesora de la Universidad de la República. Miembro de la Red Internacional de Sociología Clínica, coordinadora general del Nodo Sur de la Red Internacional de Sociología Clínica, autora además de 15 libros en español y francés, etcétera, etcétera. Y gran amiga desde nuestra más temprana adolescencia. Bueno, Ana María, te damos a ti la palabra y te escuchamos con mucha atención. Gracias, Dora. Es un placer siempre encontrarme con Dora, porque compartimos momentos muy fuertes en la adolescencia casi, ¿no? Y bueno, y reencontrarnos siempre es una alegría. En estos momentos tan oscuros
de esta pandemia, es lindo, aunque sea por Zoom, lo cual es bastante horrible, pero bueno, pero aunque sea por Zoom es lindo verse, ¿no? Bueno, como tutora de tesis de Fernando y de Santiago, yo me siento muy, lo quiero decir, muy gratificada por el producto que estos jóvenes investigadores están llevando adelante, ¿no? Y realmente quiero agradecer a Dora y a Apia de darnos esta oportunidad para presentar desde la sociología clínica temáticas como eléctricas, ¿no? Una es la vejez, y la vejez en la Ana, pandemia, el se te está aislamiento cortando un poco. social, la incertidumbre. Sí, Se te está trancando la a imagen y ver, la voz. ahora, Ahora un poco mejor. hola. Sí, sí. Empezó de vuelta, ahora sí. Ahora sí. No, yo estaba diciendo que los temas, los dos, por favor me avisan si se corta, que me cambio para otro lugar. Eléctricos. Y están en este momento, yo diría, Bueno, se le cortó del todo. Esperemos un minuto a ver que vuelva. Ahora te silenciaste, pero me parece que es mejor la conexión en esa parte de la casa. A ver. ahí está. Ahí. Bueno, no, yo decía que los dos temas que están planteando Fernando y Santiago son temas realmente eléctricos en este momento. Y la pandemia, que evidentemente exacerba todo lo que estamos viviendo, yo diría que es un elemento en donde, por un lado, nos habilita a pensar y a reflexionar hacia dónde estamos yendo como humanidad. Y por otro lado, nos encuentra en una incertidumbre general que potencia la incertidumbre de la cual hablaba Fernando, de estas mujeres en la vejez, potencia los miedos, ¿no? Ya no solo el miedo a lo que vendrá, sino el miedo al otro, ¿no? Al otro como portador en su cuerpo de ese virus que puede comportar la muerte, y más aún para la tercera edad, ¿no? Entonces, yo pienso que este trabajo, Fernando, tuyo, tiene una vigencia impresionante en cuanto a la temática de la vejez hoy. También en cuanto a la temática de la vejez, yo pensaba en lo que se refiere al manejo de las tecnologías, ¿no? Vaya si tiene que ver cómo, digamos, los nativos digitales, los millennials, los jóvenes, manejan mucho más todo el mundo tecnológico, que en un momento de aislamiento posibilita una cierta conexión. Cuando ese conoce muchas veces,
es también una forma mayor de aislamiento. Yo te quería recordar con respecto a los dos temas. Por un lado, la vejez como vulnerabilidad, como fragilidad, como inserir a la muerte real, pero también miedo a la muerte simbólica, ¿no? De no estar activo, de no ser útil, de no ser para el otro en la plenitud de la vida, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Santiago, la fragilidad, la vulnerabilidad, lo que implica el trabajo en el call center como descorporización, tú decías, Santiago, y cómo esa descorporización también implica una deshumanización, ¿no? Una deshumanización que en algún lugar, me parece que en esta hipermodernidad que estamos viviendo, se acentúa, ¿no? Se acentúa en aras de una tecnologización en el trabajo, por ejemplo, de una robotización, de un automatismo en el trabajo, de una, yo diría, de un pasaje casi en determinados tipos de mundos del trabajo hacia una especie de transhumanismo en donde los prontamente va a desaparecer y están desapareciendo millones y millones de empleos, y el call center es uno de los empleos que está en la mira, digamos, de la silicolonización del mundo para desaparecer, ¿no? Entonces toda esa fragilidad y esa vulnerabilidad de estos actores sociales que ustedes están trabajando, me parece que justamente que hace que estas investigaciones cobran relevancia desde la epistemología de la sociología clínica, que es una epistemología para la acción. Es decir, ambos trabajan el sufrimiento. Si bien el mundo del trabajo implica placer y sufrimiento, y si bien la tercera edad o la vejez, como tú la llamas, también implica placer y sufrimiento, realmente, sabemos que el sufrimiento quizás es uno de los polos que yo diría más se potencian, ¿no? Entonces, frente a ese sufrimiento, frente a esa necesidad de transformar el sufrimiento en una forma de acción para vivir, y para vivir de la mejor manera posible. Yo creo que la sociología clínica, y yo decía la epistemología de la sociología clínica, ayuda a co-construir conocimiento, y a co-construir conocimiento que apunte a una acción y a una transformación, ¿no? Me parece que ustedes en estas dos investigaciones que están llevando adelante han hecho carne el concepto de implicación como investigadores, el concepto de empatía frente al otro, y el concepto, como decía Santi, de deber, de transferencia y contratransferencia, ¿no? De cómo en estas investigaciones, si no hay una cierta transferencia de esas señoras, de esas viejas, y de esos trabajadores explotados, alienados, ¿eh?, del call center, con ustedes es imposible crear conocimiento. Tiene que haber una vivencia y una posibilidad de que los actores sociales compartan con ustedes esa vivencia. Si no, es pura investigación mecánica y fría. Si no, nos llegamos al núcleo duro del ser humano, que son las poblaciones que estamos investigando. Entonces, yo diría que en las dos investigaciones hay un proceso transferencial y contratransferencial muy importante. Ese otro al cual ustedes están investigando, yo decía que tiene que abrirse. Ustedes tienen el rol de habilitarlos
a poner en palabras ese sufrimiento, esa vida que están viviendo. Y me parece que ustedes lo han logrado por la comprensión de la importancia de la transferencia, por un lado, pero fundamentalmente, como dice Georges Debreu, de la contratransferencia, es decir, de cómo ustedes se han implicado con la temática, cómo ustedes, perdón, no me gusta hablar cómo se han implicado en la temática, no, cómo ustedes se han implicado con los sujetos sociales complejos con los que trabajan, ¿no? Se han implicado, han puesto a juego su subjetividad, lo cual no es fácil, porque genera angustia. Porque genera angustia cuando estamos realmente comprometidos con la tarea. Debreu decía que la angustia en una investigación es el núcleo duro, porque es a partir de la elaboración de la angustia del investigador que podemos profundizar la vivencia del otro y conceptualizarla. Entonces, yo digo, bienvenida esa contratransferencia, y bienvenido también, y yo lo que quería preguntarles era, después de terminar un poco esta charla, quería preguntarles cuál fue la contratransferencia de ustedes, qué sintieron y cómo conceptualizaron ese sentimiento. Yo sé, por ejemplo, que Santiago trabajó en un call center, militó en un call center, estuvo formando parte en la creación de sindicato de un call center. Entonces, evidentemente hay una implicación directa, que yo me gustaría escucharlo, ¿no? Y también sé que la escucha de Santiago y la escucha de Fernando son escuchas desde la emoción, desde el inconsciente, porque son tesis e investigaciones en psicología clínica, desde un campus, digamos, donde desde la sociología se articula el inconsciente y lo social. Entonces, esa escucha de ustedes, yo sé que es empática, es decir, de patos, de afecto, es evidentemente desde el inconsciente, es racional, pero también es política. Yo creo que es importante rescatar en toda investigación el lado político, en el sentido, por favor, no partidario, como yo siempre digo, sino en el sentido de estar implicados con la polis, con la ciudad, con el quehacer de la polis, ¿no? Y evidentemente, Santiago en el tema, vaya si es fuerte, ¿no?, de los call centers y de lo que viven los trabajadores del call center en este país y en el mundo, y cómo en el caso, es político, digamos, y cómo en el caso de Fernando, que son mujeres que trabajan a través de políticas públicas, que están comprometidas con la sociedad, que hacen un trabajo social, también es político. Entonces, yo diría que hay temáticas acá que en algún lugar están insertas en una hipermodernidad que las transforma. Me explico. Por un lado, la vejez en el 2021 no es lo mismo que la vejez, ¿qué digo en el siglo pasado? Hace 50 años. Es decir, las abuelas de hace 50 años no son las abuelas de hoy. Dora, por favor, Susana, por favor, hablemos de esto. Es decir, cómo hay una transformación en el pasaje del tiempo y en la temporalidad del ser viejo, y más aún ser vieja. Pero además el tema de mujer cuenta. Tú trabajás con mujeres, y gracias a los movimientos sociales, gracias al movimiento de mujeres, gracias a las manifestaciones en el mundo entero y gracias a las políticas públicas también, hoy el rol de la mujer y la inserción de la mujer en el mundo, en el trabajo y en la vida cotidiana ha cambiado. Falta mucho por cambiar. Por favor, no estoy diciendo que estamos maravillosas, pero evidentemente ser mujer en el siglo XXI, a mediados del siglo XXI, no es lo mismo que ser mujer a comienzos del siglo XXI. Entonces, eso también juega. Son mujeres viejas que han vivido
esas transformaciones en su cuerpo, en su universo psíquico y en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, vaya que la hipermodernidad está ahí candente, ¿no? Pero vaya también que la sociología clínica, ustedes lo dijeron muy bien, yo no voy a repetir, ayuda para comprender esa vivencia y conceptualizarla, ¿no? Eso de vivencia sin concepto no alcanza desde el lugar del investigador, pero tampoco concepto sin anclarse, sin encarnarse en una vivencia, tampoco alcanza, ¿no? Y bueno, y por eso yo digo que la sociología clínica ayuda a no solo poner en palabras al que va a hablar, sino a conceptualizar, ¿no? A conceptualizar junto a ustedes. Yo creo que ningún investigador puede realmente conceptualizar solo, necesita del otro para poder generar conocimiento, ¿no? Entonces, por un lado, el caso tuyo, Fernando, de cómo la hipermodernidad y la pandemia acentúa la problemática, y vaya si la acentúa. Y por otro lado, el caso de Fernando, de Santiago, me parece clarísimo cómo en esta, tú hablabas de capitalismo, yo hablo de tecnocapitalismo, hablo de capitalismo de plataforma, de dígito neoliberalismo, en donde el capitalismo tradicional, el capitalismo, digamos que surge a partir del fordismo, taylorismo, y que surge después del toyotismo, está siendo absolutamente transformado por un capitalismo virtual. En este caso los call centers. En este caso los call centers, no estamos hablando del trabajo rural y de toda una serie de trabajos que coexisten con este tecnocapitalismo. Entonces este capitalismo digital, tecnologizado, cibernetizado, virtualizado, yo creo que los call centers son el paroxismo de esto, ¿no? Y cómo para analizarlo ya no alcanzan paradigmas viejos de análisis, sino que hay que entender lo que está sucediendo desde la exclusión y la no exclusión, ¿no? Estos trabajadores de los call centers están enfrentados a un universo cerrado, ¿no? Están horas y horas, vos decías la palabra, la voz, tienen como único instrumento la voz, cortados del mundo exterior, ¿verdad? Es decir, están en cabinas, están permanentemente hablando por teléfono. ¿Y qué genera esto a nivel psicológico? Yo quería, apunten lo que le estoy preguntando, yo quería preguntarte, Santiago, ¿qué genera esto? ¿Cuáles son, para hablar en términos, en fin, en algunos términos, cuáles son las patologías de esto? Porque evidentemente en los núcleos sociopsíquicos, el trabajo de los call centers y el trabajo cibernetizado generan, yo diría, nuevas patologías. O mejor dicho, patologías o transformaciones que se vienen viviendo, pero que se hiperacentúan en este caso. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Y cómo se sostiene esto, ¿no? Y cómo hay un tema que a mí yo me acuerdo en tu investigación, la ruptura de temporalidad, ¿no? Los call centers son, tú decías en algún momento en tu trabajo final de grado, pasajes a, nadie se plantea como trabajo estable trabajar en un call center. Es un trabajo de paso a. Y en esa temporalidad, en algún lugar rota, como laboral, hay una incertidumbre, pero hay también un sentimiento, yo diría, de pasajero, como que se usa y se tira, como desechable. Son trabajadores del instante, digamos, ¿no? Y acá también está muy implícita la hipermodernidad. ¿Saben? Yo les voy a confesar algo. Yo tenía apuntes allá y no los traje. Como siempre me pasa, entonces, perdónenme, pero estoy analizando sobre la marcha, digamos, ¿no? Puedo ir a buscar los apuntes, pero bueno. No,
Entonces, para redondear un poco con Fernando, ¿no? El tema de los call centers es un tema que yo lo asocio mucho también con los deliveries. ¿Mm? Con los deliveries. ¿Por qué? Porque son pasajeros, son del instante. Hola, ¿no se escucha? Son pasajeros, son del instante, son en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Y eso cómo repercute en la construcción de identidad, y cómo repercute en los jóvenes que están trabajando en los call centers, ¿no? Y cómo repercute en ustedes, cómo repercutió en ti, Santiago, volviendo a la transferencia y a la contratransferencia. Y volviendo a todas estas técnicas, estos dispositivos tecnológicos que acá hay muchos compañeros de facultad que están haciendo seminarios sobre hipermovilidad y algunos sobre sociología clínica, y nos interesa ver cómo estas técnicas movilizan el inconsciente. Movilizan, yo diría, el enfrentarnos, cuando tú hablabas, creo, Santi y Fernando, por ejemplo, del árbol genealógico, ¿no? Cómo moviliza el enfrentarnos a historias de vida y a nuestros ancestros, ¿no? Y cómo, trabajando en investigación y como investigadores, ustedes sostuvieron esto. Porque hay, repito, una movilización psíquica fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes sostuvieron esto? No sé si me explico. Sea con las mujeres, sea con los trabajadores del call center. ¿Cómo enfrentarse a lo que mis padres quisieron que yo fuera, ¿sí?, en la vejez? Ya no hay marcha atrás. Ya está. No quiere decir que terminemos con la vejez, pero quiere decir que hay un proyecto de mis padres para mí a nivel profesional, a nivel afectivo, que está cumplido en algún lugar. Que se sigue cumpliendo siempre porque hay vida y porque no somos, existimos, pero de todos modos vamos a no idealizar demasiado. Creo que en la vejez hay un momento en donde ese proyecto se va redondeando. Bueno, eso genera angustia, ¿no? Y en el tema de los trabajadores, Santi, yo me planteo, ¿qué proyecto? Trabajar en un consciente, ¿cuál es la aspiración? ¿Cuál es el deseo? ¿No? Y por otro lado, desde el punto de vista psicológico, pero también no psicologizar el sufrimiento, porque es un sufrimiento social. Nosotros siempre hablamos de los nudos sociopsíquicos, porque el sufrimiento de los trabajadores del call center sí es vivida de forma individual y psicológicamente importante, único cada uno, pero también es producto de una organización social del trabajo que genera este tipo de sufrimiento. Es producto de un sistema global, bueno, del tecnocapitalismo, del psicocapitalismo, o del psicopoder, o de la psicopolítica, que genera este tipo de trabajo. Y que entonces yo diría que muchas veces en las repercusiones de unos y de otros, de depresión, de estrés malo, porque hay un estrés bueno, ¿no? Es decir, de estrés malo, de angustia, de ansiedad, de crisis de pánico, de contracturas del cuerpo, de cómo esta sintomatología es individual, pero también es causada por lo social, ¿no? Y por laboral en este caso. Entonces, ¿cómo no evitar de caer en la culpa, ¿no? No conseguí otro trabajo porque no pude. No conseguí otro trabajo ¿por qué? ¿Cuál es el mundo laboral hoy en el Uruguay actual? ¿No?
Y poner en palabras en grupo esto me parece re importante. Me parece re importante para la investigación, Santiago, pero me parece re importante para entender el país y para dar instrumentos a los grupos de conocerse. Y todo conocimiento, malo o bien, implica transformación, ¿no? Y cambio. Y con respecto, Fernando, a estas mujeres comprometidas, porque además, mi querido amigo, usted se metió con mujeres muy especiales, claro, trabajan, están comprometidas en políticas sociales, y son fantásticas. Ahora, no es tu tema, no es tu tema, pero el tema de la vejez es un tema que yo diría que paradójicamente la hipermodernidad, por un lado, la ha hecho más liviana, en el sentido de todos los aportes científicos, en el sentido de que, bueno, ya no morimos a los 50 años ni a los 60, ¿verdad? Es decir, hay evidentemente no me gusta hablar de progreso, pero hay un cierto progreso, una cierta evolución del concepto de vejez en este mundo, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología. Pero paradójicamente, este universo actual hace que potencien lo positivo, lo joven y lindo, y los winners, ¿ah? Y los capaces de enfrentarse al mundo con todas las potencias, los jóvenes, los lindos, los exitosos, y entonces uno batalla para ser joven y linda en la vejez. Bueno, pero muchas veces genera justamente esta hipermodernidad una mayor exclusión. No sé si soy clara en esta paradoja, ¿no? Por un lado, científica y técnicamente aportan al mundo de los viejos y de las viejas una cantidad de hechos positivos, pero por otro lado, están permanentemente exigiéndonos el estar perfectos, ser winners, ser ganadores, ¿no? Y eso genera tensión, eso genera estrés. Entonces, yo no sé, digo, no quisiera acaparar más esto. Me parece que ambos trabajos están realmente centrados en la epistemología de la sociología clínica, y me parece que a mí me gustaría de vuelta preguntarles ¿cuál fue la angustia del investigador? ¿Cuál fue la angustia del investigador? De Fernando y de Santiago. Y por otro lado, ¿cómo lograron sostener, contener, cuando en las técnicas, si nosotros sabemos lo que implican las técnicas, se disparan momentos muy, muy fuertes, muy intensos, en donde ahí está el rol justamente de nosotros. De nosotros no como interpretitis, no, pero como escucha y como acompañamiento de esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esas serían las dos grandes preguntas. Y bueno, vamos arriba. No creo que haya conclusiones nunca en una investigación. Me parece que es obturar el campo. Me parece que es cumplir con ese horroroso, a ver cómo decirlo, ese horroroso normateo y formateo de las exigencias académicas que muchas veces desvirtúan y desnaturalizan la investigación misma, porque exigen conclusiones, porque exigen objetivo principal y objetivo secundario, por favor, y las preguntas, no te vayas a olvidar de los fundamentos. No, es decir, es así y jugamos el juego. ¿Estamos en el sistema o no estamos en el sistema? Estamos en el sistema, jugamos el juego. Pero yo les aconsejaría, por lo menos, no animarse a concluir, sí animarse a dar hipótesis futuras, hipótesis de trabajo, líneas de investigación, líneas abiertas. Sí,
Sí, por supuesto, le vamos a habilitar a las preguntas, Dora, ¿no? Yo estoy terminando acá, pero quería decir eso, quería decir que en cuanto a la conclusión, habiliten preguntas abiertas, conclusiones abiertas. Y por otro lado, las hipótesis, como decía muy bien Fernando, creo, y Santiago, son hipótesis progresivas en toda investigación, ¿no? Es decir, no, porque lo que tendemos, y yo creo que no lo han hecho ustedes, pero muchas veces tendemos en una investigación académica a hacer entrar al trabajo de campo en los paradigmas que tenemos, hacer entrar al trabajo de campo y a la escucha y a la palabra del otro, a lo que nosotros ya leímos con alrededor de 80 autores y queremos meterlo adentro. Y me parece que eso es no estar escuchando al otro, ¿no? Bueno, vamos, yo termino por acá, muchas gracias, y les dejo, no sé, Dora, a ti. Joana creo que es la que coordina, ¿verdad? La participación del público. Joana. Y ha sido un Joana, sí, dale, Joana. Preguntas, comentarios. María Noel quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta instancia reflexiva. Bueno, ya he tenido oportunidad de agradecer en otros momentos a Ana María Araujo por sus aportes, por haber traído la sociología clínica a Uruguay. Y bueno, en realidad estuve escuchando atentamente, no sabía que Santiago Ferreira había trabajado en un call center, había sido militante también. Y como recién decía Ana María Araujo, es verdad que bueno, uno en situación de trabajo, en el trabajo, refuerza, ¿no?, ciertos aspectos identitarios, hay instancias en las que uno atraviesa el sufrimiento, pero también moviliza la inteligencia para experimentar el placer. Entonces, mi pregunta es hacia Santiago. Me gustaría saber si, ya sea en tu investigación o en tu pasaje como trabajador, si han habido, porque bueno, todos conocemos, ¿no?, las condiciones de trabajo en los call centers, pero mi pregunta es hacia Santiago para conocer si hay ejemplos de cooperación, de reconocimiento, de estrategias colectivas de defensa que permitan darle continuidad al trabajo, hacer un trabajo de calidad, experimentar un mínimo de placer. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, ¿contesto ahora o no sé. Joana? Sí, Santiago, por favor. Dale. Voy a tratar de también responder un poco lo que Ana María preguntaba en relación a lo que fue la contratransferencia. Hay en realidad un montón de cosas, pero me gustaría como centrarlo quizá en cuanto a lo político en particular, el sentimiento de indignación en el que muchas veces podía entrar y tenía que salir en otros para también poder hacer circular la palabra, o sea, poder también no obturarme, pero a su vez también hacer que eso pudiera producir de alguna manera el discurso de los participantes, de poder trabajar. Eso un poco como algo que estuve como pensando mucho durante el trabajo de campo, de cómo resonaba en mí lo que escuchaba, que bueno, creo que en algún momento de la presentación algo dije de que la palabra del otro te indigna y que creo que es un poco algo de lo que tiene eco en mí en cuanto a lo contratransferencial. Después en relación también a lo que genera,
hay algo ahí de esto del sentirse como un objeto y una máquina y de receptor del desecho. Y en relación a la pregunta de María Noel, hay algo que insistió en realidad o sea, en la palabra de los trabajadores, que al tener como una vivencia del salir y de querer salir del call center y de que están de paso y de que el proyecto es salir y estudiar para poder trabajar de lo que ellos están estudiando, no, no había como mucho, de alguna manera, eh, alguna forma de destacar cierto reconocimiento o cierta forma de enfrentar el trabajo y obtener placer de la situación de trabajo. Quizás, no sé, no me arriesgaría a decir que no lo haya, pero creo que es una tarea que no estaría como, tengo que seguir analizando el material, pero no estaría como muy, o sea, muy sobre la mesa el asunto del reconocimiento, o sea, al contrario, es como, no estaría bien. Muchas gracias, Santiago, por tu respuesta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Si no, le damos paso a Fernando que le responda a Ana María. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno. Ya, súper. Bueno, me parece como muy interesante las presentaciones de ambos, los estudios que ambos realizan. Entonces, de hecho tengo como un par de preguntas anotadas respecto a que puedan repetir ambos, como los dispositivos utilizados en esto de ir construyendo las historias de vida, que no alcancé como a anotarlos todos. Quisiera preguntarles también como sobre todo como en el estudio de Santiago respecto a cuál es el lugar de la creatividad respecto de el trabajador o trabajadora de call center, sobre todo pensando como en esta descorporización de ellos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como un espacio que está muy cargado por protocolos, que hay poco margen como para poder decir, o sea, como para utilizar un lenguaje que sea el propio, ¿no? Y es entonces el lenguaje del protocolo el que pasa por uno. Al menos un poco como en la experiencia del call center acá en Chile pasa un poco así, como que está todo desde el saludo, las pausas, la cantidad de tiempo que puede tener de extensión una conversación, cómo se da solución al tema, o sea, es como hay una multiplicidad de protocolos que tienen que seguir, que finalmente ahí yo me pregunto como, bueno, más allá de esta como invisibilización del cuerpo, de solo la expresión de la voz, bueno, ¿cuánto de ahí también hay espacio para la creatividad respecto de cómo se da solución a esos temas? Y bueno, de alguna forma Ana María también se los preguntó, pero también me hace ruido, entonces como para enfatizar en que lo puedan responder, que es cómo es que ustedes como sujetos investigadores se aproximan a estos sujetos como investigados, ¿no? O sea, como de alguna forma lo mencionaban con Santiago, pero no me quedó tan claro cómo es la situación con Fernando, para poder pensar entonces la implicación. Y por último, que es como más para Fernando, que es esto de cómo aparece entonces la diferenciación o los puntos de encuentro cuando hablamos de vejez, pero no es cualquier vejez, es la vejez de ser mujer, entonces como el vínculo de ser, que Ana María de alguna forma ya lo decía, ¿no? Esto de ser mujer vieja, pero ser mujer, y que hay una distinción entonces respecto de ser mujer vieja a ser un hombre viejo, ¿sí? Como que hay una valorización también de la sociedad que es distinta respecto a sentirse productivo o improductivo en una etapa que ya de por sí es como de improductividad. Eso. En relación a la pregunta de la creatividad, en realidad hay algo que tiene que ver como con
con cierta intencionalidad de la organización del trabajo en los call centers de suprimir las respuestas subjetivas y todo lo que tiene que ver con lo que genera en el trabajador los reclamos, las quejas, todo con lo que trabaja de parte de los clientes que llaman o que ellos llaman. Entonces hay muy poco espacio para eso. De todas maneras, algo que me parece que sí aparecía en los relatos de los trabajadores es que ellos pueden hacerlo carne cuando se encuentran entre ellos, o sea, cuando lo comparten con otros y pueden descargarse de alguna manera compartiendo esas experiencias desde el humor muchas veces, pero también desde un tono más de padecer, ¿no? Pero siempre es por fuera de la empresa porque, bueno, en realidad los espacios de encuentro por lo general son fuera de ahí. Pero sí, igual quiero hacer como énfasis en que en realidad la organización del trabajo en el call center suprime mucho la creatividad en cuanto al afrontar la tarea. Y está, como por ahí. No sé si respondo. Bueno, a mí se me acumularon unas cuantas preguntas. Voy por la más simple de Romina con respecto a los dispositivos, los soportes metodológicos utilizados son, que los 4 primeros son los que utilizamos con Santi, yo agrego el sociodrama al final, pero son el nombre, el árbol genealógico, el análisis de las trayectorias y el proyecto parental. Con respecto a la pregunta que hacía Romina de la aproximación a los sujetos, y me quedó resonando la paradoja que traía Ana, que se da en estas mujeres particularmente, ¿no? En esto a favor y en esto también en contra, pero a su vez también yo lo pensaba en una metáfora de la doble cara de la misma moneda, porque en la vejez encontramos estas personas que son pocas, que habitan por nuestras sociedades, y tenemos otra cara, que son la no tan positiva cara de la vejez, y desde hace muchos años ya, no en mi proyecto de investigación, pero sí en mi proyecto laboral y la trayectoria laboral, he tenido experiencias con los lugares más de encierro, de centros de larga estadía, residenciales, y bueno, fue ahí que empieza a ponerse en juego mi implicación y un poco trayendo la transferencia, el juego de la transferencia y la contratransferencia en la investigación, y la angustia del investigador, que la angustia se da a través de reconocer la vejez como, bueno, en estas condiciones que se presentan, y reconocer mis viejos internos con relación a los procesos de vejez de mi familia, que, bueno, han tenido algunos una vejez muy longeva y muy vital, pero otros no tanto, y esos viejos habitan en mí. Y pensando también desde la angustia de lo que me puede provocar pensar en mi vejez con todos estos prejuicios, y la dificultad de poder proyectar y poder contribuir a un cambio se hace difícil. En ese juego de lo transferencial y contratransferencial también pasaba muchas veces de que yo era un nieto para ellas. Y se explicitaba y se podía poner en palabras. Pero más allá de ese nieto, que además sería un nieto que escucha, que es diferente a la construcción de los nietos que ellas han tenido experiencia, es una persona que escucha, y es una persona que está recogiendo algo para seguir aportando a la sociedad y dejar una marca en el tema de poder seguir existiendo a través de sus relatos luego de su finitud. Es de una manera trascender a lo que es la vida, que capaz está muy acotada en el tiempo, o por lo menos en perspectiva de lo que es el ciclo vital, y la manera de poder dejar una huella, dejar una marca, y que alguien escuche esas historias, la posibilidad de trascender.
Una cosa más, el tema de la vejez, la mujer vieja, es muy diferente. No en esta investigación, porque yo no hago un estudio comparativo, pero sí los relatos son la mujer como una posibilidad mayor de participar, pero se ve una cosa muy significativa, que es el hombre en el poder, porque en todas las instituciones donde son conformadas por mujeres, la mayoría, quienes lideran son los hombres. Siguen siendo y siguen teniendo ese rol de poder, a pesar de que es un 80-20 en comparación con la participación de las mujeres. Siguen teniendo como ese lugar y siguen manteniendo esa impronta de poder con respecto a, bueno, cómo se da en ámbitos generales de la sociedad. No sé si llego a responder todo en cuanto a la construcción de esa contratransferencia, todavía teorizar esa contratransferencia todavía está en proceso, pero es algo a seguir pensando. Es muy angustiante realmente trabajar con esos relatos, encontrarme con historias pasadas que no forman parte de mi experiencia, pero sí me atraviesan y que son muy duras. Entonces, pensaba otra cosa que Ana preguntaba en cuanto al sostén, me parece que el grupo sostiene mucho, en cuanto, porque a veces en historias como más fuertes, de que ellas pueden haber compartido, se sostiene mucho, y sostiene una escucha empática siempre, y la posibilidad de apertura, que realmente es un desafío, y en mi caso una ganancia porque se pudieron abrir. Esa escucha empática ayuda mucho para sostener cuando la vivencia y las historias de vidas son a veces duras de poder transmitir. Muchas gracias, Fernando. ¿Tenemos tiempo para responder alguna pregunta más o escuchar algún comentario? Tal vez podría decir algunas reflexiones. Me parece interesante la combinación de los dos trabajos, porque uno habla sobre jóvenes trabajadores y el otro habla sobre viejas. Uno habla sobre el inicio de la vida laboral y el otro habla sobre el otro extremo, ¿no? Un poco el fin de la vida laboral. Ambos fenómenos que tienen algo de novedoso en la sociedad actual, tanto el tema de los call centers como esta posibilidad que da la sociedad de que los mayores, que los viejos, sigan siendo activos, sigan siendo productivos hasta el final de sus días, hasta que sus posibilidades hasta que sus posibilidades le den de seguir contribuyendo. Y eso realmente me parece que es un progreso, porque antes se llegaba a determinado momento de la vida que se consideraba que ya las personas tenían muy pocas posibilidades de hacer cosas, se hacían cosas por ellos, se tomaban decisiones por ellos, en fin, y me parece que ahora esto, no quiero decir que, pero está tendiendo a un cambio, me parece. También me parecen investigadores valientes en el sentido que están acercándose a lugares donde es necesario saber, es necesario conocer, y es necesario ver qué posibilidades hay de transformar. Ustedes hablaron muchas veces de sufrimiento, de transformar en algo mejor la vida de estas personas, ya sea en lo laboral como en lo existencial. Pero también me parece que están cumpliendo con un mandato de la universidad, que es estar al lado de la gente, haciendo conocer sus realidades y sus posibilidades de transformación.
Me parece que eso es muy importante, y profundizando y haciendo conocer cómo se vive y qué posibilidades tenemos de participación, que es la única manera, me parece, de profundizar la democracia y de hacer real la justicia social, ¿no? Esta, también lo dijo Ana María, es la co-construcción del conocimiento necesario para los cambios sociales que hoy son perentorios, es decir, cambios que tienen que suceder sí o sí. Me parece que también se dijo que son instrumentos de resonancia de la interioridad de los otros, de sus existencias, y son capaces de aquilatar todo el valor que tienen esas existencias y todo lo que han transcurrido y todo lo que han hecho en sus vidas, en función de los demás, en función de la sociedad, ¿no? Yo creo que además conocer con una sólida base ideológica y metodológica para que los resultados sean reveladores de la realidad de esos grupos y sean y posibiliten cambios en la vida de todos. A mí me parece interesante, una vez coloquialmente, Fernando me dijo, no le temas a la vejez, es encarar esta nueva etapa de la vida que estamos viviendo con la mayor, diríamos, posibilidad de hacer cosas, de dejar cosas, de seguir acompañando lo que están haciendo los demás, pero nunca renunciar a nuestra posibilidad de pensar, de aportar y de trabajar. Además, yo creo que es una de las bondades de la pandemia. Ahora es tan difícil la situación, es tan terrible lo que está pasando, que nadie se puede quedar sin hacer algo. Todos tenemos que estar lo más activos posibles y contribuyendo con nuestro granito de arena para transformar esta situación en algo que sea menos penoso y en una perspectiva más positiva para todos. Bueno, eso quería contribuir. Gracias. Bueno, de parte de Espacio Covalente, agradecemos a las diferentes instituciones y organizaciones que difundieron este espacio de charla del día de hoy. Gracias, Santiago, Fernando, doctora Ana María Araujo y doctora Musetti por las intervenciones, y también a todos los participantes y las participantes que estuvieron en este día, esta noche acompañándonos. Además, aprovechamos para anunciar la charla y la última charla de este ciclo de que están investigando los jóvenes, el cual se va a titular Cambios psicológicos en enfermedades orgánicas, específicamente en dolor y en enfermedades oncológicas, que será el 16 de junio, a cargo de la licenciada Ana Lucía Parma y la persona que habla ahorita, Carlos Urrutia. Si desean algún otro último comentario, Fernando, Santiago, les habilito. De lo contrario, estaríamos concluyendo la charla de hoy. Simplemente agradecer nuevamente a Ana por siempre ser tan generosa y compartir estos espacios de aprendizaje con nosotros.
Gracias, Santi. Para mí es un placer compartir contigo la mesa y me entusiasmaba mucho hacerlo de la manera que lo hicimos. Dora, también muchas gracias por tus reflexiones. Apostar y seguir pensando intergeneracionalmente, me parece que es un aporte muy valioso que nos dejan las otras generaciones que tienen una historia y una trayectoria tan rica y que pueden seguir aportando a la sociedad. Así que bueno, muchas gracias también a todos por bancarnos estas 2 horas, y bueno, hasta la próxima será. Yo quiero agradecer también, agradecerte, Fer, por la invitación, agradecerle a Ana siempre por los comentarios y por todo lo que nos aporta para seguir pensando siempre y todo el cariño, y agradecerle a todos por participar hoy. Y bueno, la verdad que me quedo pensando y resonando con un montón de cosas para seguir escribiendo la tesis. También me encantó trabajar la participación de este encuentro hoy, intercambiando. Me parece súper rico, que también va generando como otras cosas nuevas, no solo quedarnos como lo que ya tenemos escrito todo armadito, sino que va como generando otro tipo de pensamiento y moviéndose. Así que nada, gracias. Yo quería felicitarlos, me parece que estuvo muy linda la actividad, y también quería preguntarle a Felipe si quiere decirnos algo, que él es un observador bastante como objetivo, y que tenemos el vínculo que lo acerca a la psicología y a la salud mental y toda su sensibilidad, pero que es de un círculo un poquito más alejado de la ciencia. ¿Querés decirnos algo, Felipe? ¿Me oyen ahora? Sí, ahora te escuchamos. No entendí bien lo que preguntaste, Dora. Me pareció súper interesante lo que dijeron. Me quedé pensando en qué privilegio que tienen, al parecer, o que pueden tener, en poder desarrollar este trabajo en un momento de la vida social donde está todo tan complicado que hasta la intención de producir algún tipo de comunicación que se traduzca en resultados de investigación es sumamente difícil. Hay un montón de gente aislada, un montón de gente dedicada a atender la familia cuando no pueden desarrollar su trabajo, un montón de gente sin trabajo. Bueno, entonces animarlos a, si realmente pueden seguir desarrollando y profundizando estos trabajos, meterle, porque es muy importante seguir creando conocimientos. Muchas gracias. Está pidiendo la palabra Gisela, ¿puede ser? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Ana María, me enteré de este espacio. Gracias a Fernando, gracias a Santiago y Felipe. Simplemente es como algo que estoy visualizando, pero no lo tengo conceptualizado. Es como para investigar. Hay como un movimiento, ¿no? que estoy visualizando en diferentes lugares en la cotidiana, de un ambiente amigable, o sea, esta economía circular. Digo, es como estoy visualizando que antes no lo veía. De 30 bolsas se hace una cartera. En la molienda aparecen juntadas de chapitas de diferentes colores. Voy a Farmashop y hay una bolsa ecológica, o sea, no de desechable, o sea, es muy un indicio, digo como algo esperanzador. Ojalá que ni los vínculos sean desechables, ni
cada uno tenga algo lindo para aportar y no importa la edad, el color, la religión, o sea, no sé, tal vez es algo muy, muy incipiente, pero lo dejo así como algo que estoy vislumbrando, un movimiento que se está dando. Con esta me bajo y gracias. Sí, yo quería decir algo que para mí es un placer y una alegría estar aquí. Y reitero lo que decía Felipe, ¿no? Hola, Felipe. Es un espacio privilegiado, darnos cuenta de poder encontrarnos y hablar y escucharnos, y que sean tan jóvenes los dos exponentes, ¿no? A mí me emociona mucho realmente, porque en algún lugar, y yo creo que con Dora y Felipe lo comprendemos, es como la trascendencia, ¿no? Es realmente sentir que es en estos jóvenes investigadores. Estoy pensando ahora, viendo a Matías, viendo a otra gente, ¿no?, que conozco, Emiliano. Son ustedes los que van a construir la historia, ¿no?, junto con nosotros todavía, pero realmente es como la fuerza creadora, ¿no? Y entonces a mí me deja muy, muy feliz, realmente. Y en estos momentos tan oscuros, bueno, qué suerte, ¿no?, tenerlos a ustedes. Yo quería hablar. Muchas gracias, Dora, por dejarme participar. Digamos, pertenezco a APIA, soy además comodora psiquiatra de niños, y también a UDEP, porque, bueno, también hice mi formación psicoanalítica. Y me encantó esto del espacio covalente, porque es un poco el pensamiento actual. Me siento, digamos, bastante identificada con el pensamiento de Edgar Morin sobre el pensamiento complejo en el sentido de que tratamos de juntar, de unir los saberes. Y yo creo que en este momento, más que nunca, es necesario juntar saberes y no buscar tanto, bueno, la excelencia a veces. Y los jóvenes en realidad están en eso, y a mí me siento muy gratificada de participar. Muchísimas gracias, y espero de repente los jóvenes que tengo alrededor, que están deseosos de participar y de hacer, que son de otras disciplinas, ¿no?, pero que a veces están y actúan en las personas adultas o niños y modifican, digamos, aspectos de su salud y se adaptan a las circunstancias de emergencia que hay ahora, ¿no? Y eso es lo que mueve todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, y capaz que, bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros y acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes en dejarme participar, porque a veces es difícil que entiendan esto, que, bueno, un poco la vida mía fue así, ¿no?, haciendo distintas disciplinas, varios momentos, y bueno, y yo he llegado a esa conclusión de que es bueno estar en varias disciplinas, pero a veces una sola persona no puede desarrollar de forma, digamos, exigente, como ocurre en nuestro medio, tantas habilidades.
o tantas disciplinas. Y esta apertura de poder entender que la sociología puede entrar en los dinamismos emocionales de los sujetos, que por supuesto, por algo sociología, sociedad, pero como estudio del comportamiento de un grupo es digamos, muy, digamos, prometedor, ¿no? Que los jóvenes se den cuenta que se puede estudiar sin invadir. Y una de las cosas que yo siempre vi y me entusiasmó mucho, esos proyectos de investigación que son proyectos de investigación y atención, o sea, que va junto a la investigación a la atención, como el dinamizar, digamos, el trabajo que después, bueno, uno lo resume y dice esto antes y esto después de nuestra intervención. Eso me parece bueno porque muchas veces se investiga y se atiende, como en este caso, ¿no? Darle un lugar a las señoras a hablar y dar un lugar a los trabajadores a hablar. Yo qué sé, esa es mi impresión, porque a veces no hay tiempo para hablar, y eso es lo peor. Bueno, muchas gracias, Dora, y gracias a todos. No sé si... ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno. Nos perdió la coordinadora, Sí. pero bueno, cerramos por acá. Muchas gracias. Bueno, muy lindo, Gracias a muy todos. emotivo. Chao. Un abrazo. Chao. Adiós. Fernando, mañana 8:30 estamos otra vez en el frente de batalla. Por supuesto. Nos vemos un poquito antes que 8:30. 8:15, sí, ya sé. Chao. Chau. Chao.